Bueno, ya. Perfecto, ok. Iglesia, buenas noches. Sean muy bienvenidos al estudio de el Génesis. Abran su Biblia en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2. Somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y el mundo. Leemos en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Leemos de parte de Dios y delante de Dios las sagradas escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Padre nuestro, que estás en tu trono. Señor, soy totalmente incapaz de explicar tu palabra sin tu asistencia por tu Santo Espíritu. De manera que, Señor, requiero en humildad ir a tus pies para que tú, Señor, nos enseñes y solamente utilices mis labios, Señor, para la edificación de tu pueblo. Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La obra creadora del Espíritu Santo. Vamos a estudiar el versículo 2 y vamos a dividir el versículo en dos ideas centrales. El caos en la tierra primigenia. Primer punto. Segundo punto, el Espíritu Santo sobre la superficie de las aguas. Dos puntos que vamos a desarrollar. Pero para ello, mis hermanos, y teniendo presente la importancia de este estudio, me he querido apoyar en 4 fuentes que he invitado para esta exposición del versículo 2. Y creo que estas 4 fuentes nos van a acompañar, nos van a seguir acompañando en la exposición de todo el libro del Génesis. A continuación, les presento las 4 fuentes de apoyo. Tenemos al doctor, abogado y ministro ordenado Matthew Henry, autor del comentario bíblico que lleva su nombre. También tenemos a Arturo Collins, de Estudios Bíblicos ELA, con su exposición del Génesis, así comenzó todo. Tenemos la tercera fuente de eruditos, la Biblia de Estudio de la Reforma. Como se los comentaba en algún momento, en esta Biblia participaron unos 250 eruditos del mundo, ayudando con sus conocimientos para ampliarnos aquellos textos difíciles de las escrituras que se nos da dificultad entender algunas veces. Y la cuarta fuente que tenemos
es el profesor y pastor luterano John Jeskie en su comentario de el Génesis. Esas son las 4 fuentes que nos van a apoyar en nuestro estudio del Génesis, y muy especialmente hoy arrancaremos con el versículo 2 respecto a el caos en la tierra primigenia. Primera idea. ¿Por qué decimos que era un caos? Porque lo primero que vemos en el versículo 2 son 3 cosas, podemos llamarlo así, como negativas. ¿Por qué negativas? Porque la tierra está sin orden. En segundo lugar, la tierra está sin utilidad. Y en tercer lugar, la tierra está sin luz. Por eso es que decimos el caos en la tierra primigenia. Nueva Versión Internacional es la traducción que lo coloca así, como el caos. Bien, observen conmigo pues lo que nos dice el texto muy concretamente. ¿Por qué es que decimos que la tierra inicialmente no tiene ningún orden? Está sin orden. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y la tierra estaba sin orden. Estoy leyendo, mis hermanos, en la Biblia Las Américas. La tierra estaba sin orden. Bien, cuando hablamos de la tierra, la palabra hebrea utilizada aquí para tierra, mis hermanos, nos trae la idea de suelo, de parte sólida, de la superficie de la tierra en comparación con el agua o con el océano. De manera que entonces el texto nos está indicando claramente que cuando habla de tierra está hablando de lo que es sólido, pero dice que estaba sin orden. Dice que estaba desordenada y vacía. La palabra hebrea utilizada nos trae la idea aquí de algo vano, algo en soledad, algo desierto, una cosa sin valor, algo que no tiene forma definida. Definitivamente, algo que muestra algo como caos o ruina. De manera que inicialmente vemos que la tierra no tiene ningún orden. Y aquí entra nuestra primera fuente de apoyo, de uno de nuestras de nuestras fuentes de apoyo que les mencioné, y nos amplía algo con respecto a esta desorden que vemos en esta primera parte. Abro comillas, plantea nuestra fuente lo siguiente. Aquí se le llama tierra. También se le llama abismo, tanto por su extensión como por el hecho de que las aguas que fueron separadas de la tierra estaban ahora mezcladas con ella. El Creador pudo haber hecho su obra ya perfecta al principio, pero con este proceso gradual quiso mostrar el método ordinario de su providencia y de su gracia. Es importante, hermanos, ver cómo nuestro Creador nos va a indicar, nos va a mostrar que aunque veamos inicialmente cierto desorden en su creación, el asunto no se quedará así. Y vamos a ir ampliando cada vez más. Bien, lo primero entonces que vemos en esta primera idea, en este primer punto del caos en la tierra primigenia,
es que la tierra está sin orden. Pasemos a nuestro segundo aspecto negativo que podemos contemplar en el texto. Sin utilidad. Inicialmente la tierra es o está sin utilidad. Observen que dice que estaba desordenada, pero también estaba vacía. Vacía. Aquí encontramos también una idea en la palabra hebrea que se utiliza aquí, una idea para decirnos que algo es superficialmente, para indicarnos que algo está en una ruina indistinguible. Definitivamente, al inicio vemos desolación. No se ve nada. Y espero, mi hermano, mi hermana, que usted me está siguiendo atentamente en el texto. Estoy explicando parte por parte. Bien, tenemos el apoyo aquí de otra fuente o de otras dos fuentes de las que les mencioné al principio. Una de estas fuentes nos ayuda aquí en este aspecto de lo vacío, de lo indistinguible, nos aporta lo siguiente, abro comillas. Esta descripción significa que la creación hasta entonces estaba sin orden o sin contenido. Incluso, algunos sugieren que los versículos 1 y 2 de nuestro libro del Génesis, del capítulo 1, se refieren a dos actos creativos separados por un lapso de tiempo. Esas personas, sigue diciendo nuestra fuente, argumentan que la creación inicial cayó en una condición de desolación, quizás debido a la caída de Satanás, y que la palabra hebrea traducida debería traducirse, llegó a estar. Esta posición, que se conoce popularmente como la teoría de la brecha, sin embargo, es bastante incierta porque la traducción se llegó a estar es improbable en el contexto. ¿Por qué? Porque la descripción sin orden y vacía se refiere más naturalmente a una creación que estaba por ser ordenada y llenada y no a una que había caído en deterioro. Cierro comillas. Otra de nuestras fuentes nos aporta aquí algo que enriquece. Abro comillas. No había en él nada digno de ser visto al principio, porque no tenía forma y estaba vacía. Hay confusión, vaciedad. Pues así se traduce Isaías 34:11. Para quienes tienen el corazón en el cielo, este mundo de abajo, en comparación con el de arriba, no es otra cosa que confusión y vaciedad. Cierro comillas. Bien, pudiera parecernos a nosotros, mis hermanos, que al principio la cosa no se veía como muy prometedora, ¿cierto? Como muy hermosa, como muy bonita. Si miramos el texto a la luz de lo que estamos mirando, la parte negativa, nada más. Pero, amada iglesia, el punto es que la creación no se quedó así y es lo emocionante, porque queremos saber qué sucedió posteriormente, qué pasó posteriormente. Y llegamos a nuestro tercer aspecto negativo de nuestro primer punto, el caos de la tierra primigenia. El tercer punto negativo, mis hermanos, es que, hombre, no hay luz. No hay luz. Observe que el versículo dice
claramente que las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Nos habla de tinieblas, de oscuridad. Nos habla definitivamente de el área que no está iluminada. Nos dice el texto que las tinieblas o la oscuridad cubrían la superficie. Quiere decir que esas tinieblas estaban estaban arriba, estaban encima de la superficie. Hablando de la superficie como el nivel más externo de la tierra o del mar. Nos dice el texto, nos habla del abismo. Y cuando habla del abismo, mis hermanos, nos está hablando como de una masa de agua creciente, es decir, algo que es profundo, el mar principal o el suministro de agua subterránea. Nos habla como de un abismo en la oscuridad que se compone solo de una masa de agua. Podemos, hermanos, pensar entonces que pareciera que al principio hay un auténtico desorden. Pero, mis hermanos, es apenas una apariencia. Nuestros profesores invitados nos ayudan acá aportándonos lo siguiente. Uno de nuestros profesores, por ejemplo, nos dice lo siguiente, ayudándonos con nuestro texto. Abro comillas. No se explican en Génesis los orígenes de la oscuridad y el abismo, ni el origen de Satanás que aparece en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Sus comienzos son un misterio definitivamente, pero solo Dios es eterno, como nos dice el Salmo 92 y Proverbios 8, 22 al 31. En los cielos nuevos y en la tierra nueva, definitivamente no habrá mar ni oscuridad, como nos lo muestra Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y versículo 25. Otra de las fuentes, cierro comillas, otra de las fuentes nos dice lo siguiente aquí. Abro comillas, aun cuando hubiese habido algo digno de verse, pues no había luz para poder verlo, pues las tinieblas, que eran, entre otras cosas, tinieblas densas, estaban sobre la superficie del abismo. Ese caos representa el estado de un alma no regenerada y desprovista de la gracia de Dios, pues en ella hay desorden, confusión y toda obra perversa. Está vacía de todo bien porque está sin Dios. Está a oscuras hasta que la gracia omnipotente efectúe un bendito cambio. Cierro comillas. Otra de nuestras fuentes aquí, mis hermanos, nos dice lo siguiente, abro comillas. Génesis 1:2 indica que la creación mencionada en el primer versículo estaba ahora incompleta. La primera cláusula introduce dos adjetivos para describir la condición de la tierra y hace caso omiso de los cielos. Los adjetivos que se utilizan son desordenada y vacía. El primero implica sin forma. El segundo implica sin habitantes. La última parte del versículo presenta dos deficiencias más. Había tinieblas sobre todo lo creado hasta ese momento. Y lo que yacía debajo de las tinieblas era el abismo. Todo el lenguaje de este texto describe una turbulencia de aguas sobre las cuales el Espíritu de Dios se movía protegiendo y participando de la obra creadora. De manera que, mis hermanos, este primer punto de el caos en la tierra primigenia nos prepara y nos introduce para nuestro segundo punto.
el Espíritu Santo sobre la superficie de las aguas. Qué hermoso, hermanos. Qué bello poder apreciar estos aspectos tan importantes y que de pronto al principio no tienen mucho atractivo para nosotros porque nos quedamos con preguntas sin resolver, que no las entendemos fácil. Y es por eso que he invitado a nuestra enseñanza, a nuestro estudio, estos 4 eruditos, estas 4 fuentes eruditas en el tema como tal, para que nos ayuden a entender algunos aspectos. Bien, así que el segundo punto es el Espíritu Santo sobre la superficie de las aguas. Leemos así: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Veamos parte por parte. Es interesante, hermanos, de pronto para los que no sabían, que la palabra hebrea utilizada para espíritu, y aquí es el Espíritu Santo, no hay ninguna duda en eso, la palabra hebrea utilizada aquí es ruach. ¿Y sabe lo que traduce al castellano, mis hermanos? Traduce viento, aliento, exaltación, vida, exhalación, vida, aire que se mueve muchas veces con gran fuerza de una área a otra. Es la definición que recibe aquí el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que en la conversación del Señor con Nicodemo, cuando Nicodemo no podía entender la explicación que el Señor le está dando, el Señor le dice a él que, le dice a Nicodemo que la obra del Espíritu es como el viento, que no se sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que nace de agua y del Espíritu Santo. Bueno, definitivamente el Espíritu no se puede ver. El Señor está utilizando el viento allí como una ilustración para Nicodemo, que entre otras cosas era un erudito, era un abogado y no conoce, no sabe, no entiende la explicación de nuestro Señor. Y entonces está ilustrándole que esta es la obra del Espíritu Santo y utiliza el viento precisamente para darle mayor claridad, no solamente a Nicodemo, sino también a nosotros. Así que, mis hermanos, dice aquí que el Espíritu de Dios, cuando utiliza aquí el nombre o el sustantivo, Dios es la misma palabra que utilizamos o que vemos más bien en el versículo 1. En el principio, Dios. Recuerden que ya dijimos que Dios allá es Elohim. La palabra hebrea es Elohim y que ese término Elohim nos muestra un plural. No un singular, sino un plural, como de varias personas. De manera que aquí nos dice, y el Espíritu de Elohim, que es el Dios supremo, el Dios israelita que originó y gobierna sobre todo el universo. Dice que se movía sobre la superficie de las aguas. Ese moverse aquí, hermanos, utiliza una palabra que en el hebreo implica revolotear, sobrevolar o estar como suspendido arriba, como suspendido arriba. ¿Recuerdan, hermanos, cuando en Mateo capítulo 3 el Señor está siendo bautizado? Dice que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre la cabeza de nuestro Señor que está siendo bautizado, y en ese momento una voz del cielo, que no es otra que la voz del Padre, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De manera que aquí, hermanos, nos dice claramente que el Espíritu Santo sobrevolaba o revoloteaba sobre la superficie, ¿cierto?
Cuando nos dice sobre, nos habla de arriba, encima de la superficie de las aguas. Creo entonces que estamos entendiendo que si vemos, digamos, al principio ese caos en lo creado, aquí el Espíritu Santo tiene una parte activa en el embellecimiento de la creación y en el orden dado al universo. Hermanos, uno de nuestras fuentes nos ayuda aquí, nos indica lo siguiente, abro comillas, moviéndose como una águila sobre el abismo primigenio. El Espíritu Todopoderoso convierte la tierra en una habitación para los seres humanos. Cierro comillas. Otro nos dice lo siguiente, abro comillas, se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios comienza su obra y cuando Él se pone a obrar, ¿quién o qué se lo impedirá? Se nos dice que Dios hizo el mundo por su espíritu en Job capítulo 26, versículo 13 y Salmo 33, versículo 6. La nueva creación también es efectuada por este poderoso agente. Se movía sobre el abismo. Dios es no solo el autor de todo ser, sino también el manantial de la vida y la fuente de toda moción. La materia muerta habría quedado por siempre muerta si el espíritu no la hubiese vivificado. Y esto nos acredita que Dios puede resucitar a los muertos. Cierro comillas. Precioso estos aportes que nos ayudan a ampliar, a entender un poquito más, mis hermanos, esta hermosura. Aunque no es el propósito del Génesis definir la doctrina de la Trinidad, es interesante observar la participación de los tres miembros de ella en la creación. Otros pasajes bíblicos aclaran bien esa premisa. Basta mencionar el Salmo 139 para ilustrar el papel que el Padre tuvo en la creación. Job 26:13 y Salmo 104:30 mencionan la participación del Espíritu Santo en el proceso. Otros pasajes enfocan a Cristo nuestro Señor como el creador de todo lo que existe y tú lo puedes verificar en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 3 y también en Colosenses 1:16. Se nos indica entonces la gran tarea que estaba por delante. Era necesario quitar las tinieblas, calmar las aguas, dar forma a la tierra y poblar la tierra. Cierro comillas, porque es otro aporte de uno de mis invitados. Mis hermanos, Moisés quiere que, ¿por qué Moisés? Porque Moisés fue el que escribió Génesis. Entonces, Moisés quiere que enfoquemos nuestra atención en solo una parte del universo, que en este caso aquí es la tierra. El lugar que Dios diseñó para la raza humana, así como los montones de concreto, arena y madera que un arquitecto reúne en el sitio de la construcción, no se ven muy atractivos, tampoco se veía bien la tierra después del primer acto creativo de Dios. Moisés enumera 4 condiciones que Dios iba a modificar durante la semana de la creación. Estas 4 condiciones parecen ser deficiencias, pareciera ser deficiencias,
no se debe entender como una insinuación de que la creación original de Dios no fue buena. A continuación, vamos a enumerar esas 4 condiciones temporales que Dios modificó durante la semana de la creación. Y estamos llegando, mis hermanos, a el final de nuestro segundo punto. Cuando hablamos de las 4 condiciones temporales que Dios modificó durante la semana de la creación, nos referimos a lo siguiente. Desordenada, el universo era una mancha de materia amorfa, no tenía forma. Vacía, indica que el universo le faltaba la vegetación y las criaturas que Dios proveería más tarde. Tinieblas, que desaparecerían solo cuando Dios anunciara sea la luz. Y el abismo, es decir, aquella masa líquida que lo cubría todo. Mis hermanos, es maravilloso todo lo que podemos ver solamente en este versículo 2. Podríamos decir a manera de aplicación, si se quiere, y que a la larga es también otro de los aportes que nos ayudan a entender un poco mejor el texto. Otro de los aportes de nuestros eruditos invitados. Los cristianos confesamos que Dios el Padre es todopoderoso, que Él es el creador de los cielos y la tierra. Y esto no debe comprenderse como si las otras personas de la Trinidad no hubieran tenido nada que ver con la creación del universo. El apóstol Juan dice sobre Dios, el Hijo, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Dios, el Espíritu Santo, también participó en la creación. La narración dice que se movía sobre la superficie de las aguas. Moisés usa este verbo en otra parte para describir la acción de un águila hembra que revoloteaba sobre su nido y alimenta y protege a sus polluelos. El Espíritu de Dios, dador de vida, participó en la creación, preservando lo que Dios había creado, preparando el universo para lo que tenía en mente, y por lo tanto, las 3 personas de la Trinidad comparten la obra de la creación. Señor, te damos gracias por ayudarnos a ampliar, a entender este precioso versículo que pareciera, Señor, al principio que nos mostrara solamente desorden y caos. Pero, Señor, vemos que es apenas la preparación de lo que viene posteriormente, de lo que vamos a seguir aprendiendo. Te damos gracias, Señor, por la ayuda de estos profesores, Señor, que nos han ayudado a aportar, ampliándonos, Señor, el entendimiento. Te damos gracias, Señor, porque has colocado pastores maestros sobre la iglesia para edificar la iglesia, Señor, para la obra del ministerio. Gracias por la persona del Espíritu Santo, nuestro maestro por excelencia, sin el cual nosotros no podríamos llegar a ninguna comprensión de lo que es espiritual. Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, si quieren, espero que ya hayamos detenido la grabación, Joel.